La capital de Sinaloa vuelve a convertirse en escenario de violencia. Este viernes, 17 de octubre, un ataque directo contra elementos de la Policía de Tránsito desató un megaoperativo que paralizó varias zonas de Culiacán y terminó con la detención de 4 presuntos integrantes de la Gente del Ruso, uno de los brazos armados más activos en la disputa por el control territorial en el estado. Los hechos que hoy analizamos dejaron un saldo de 2 agentes de tránsito sin vida, una persecución que recorrió varias colonias de la ciudad, el robo de un vehículo oficial y finalmente 4 capturas en posesión de armas de fuego y equipo táctico con emblemas que los identifican con esta célula criminal. Pero para entender la magnitud de lo ocurrido, necesitamos repasar cada detalle de esta jornada violenta que además se conecta con otros 2 eventos igual de graves. Un enfrentamiento previo en la zona serrana de Tepuche donde cayó un militar de fuerzas especiales, y una riña al interior del penal de Aguaruto que dejó un reo fallecido y 3 lesionados. Todo comenzó durante la tarde del viernes en la colonia San Rafael, ubicada al poniente de Culiacán. Según diversos medios locales, alrededor de las 3 de la tarde, civiles armados atacaron directamente una patrulla de la Policía de Tránsito Municipal que circulaba por la zona. Los agresores abrieron fuego sin mediar palabra, impactando la unidad oficial en múltiples ocasiones. El ataque fue rápido pero letal. 2 agentes de tránsito que se encontraban realizando labores de vigilancia, perdieron la vida en el lugar. Entre las víctimas se confirma la presencia de una mujer, lo que agrega un elemento más a la gravedad de los hechos, considerando que los ataques directos contra personal femenino de las fuerzas del orden han aumentado en los últimos meses en Sinaloa. De acuerdo con reportes de testigos en la zona, los disparos generaron pánico entre los residentes y comerciantes de San Rafael. Varias personas que transitaban por el área se vieron obligadas a resguardarse en negocios y viviendas cercanas mientras la agresión se desarrollaba. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y ciudadanos muestran el momento en que la patrulla quedó completamente destruida por los impactos de bala. Tras concretar el ataque, los agresores huyeron de inmediato a bordo de una camioneta Jeep de color blanco. Este vehículo se convirtió en el primer objetivo de las autoridades que comenzaron a movilizarse de manera inmediata tras recibir el reporte vía el sistema de emergencias. La respuesta de las corporaciones de seguridad fue contundente. En cuestión de minutos, elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Policía Municipal y fuerzas militares comenzaron a desplegarse por distintos puntos de la ciudad. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, se activó un operativo coordinado que incluso contó con el apoyo aéreo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Este tipo de movilizaciones en Culiacán no son nuevas. La ciudad ha sido testigo de múltiples persecuciones y enfrentamientos en los últimos años, especialmente desde que se intensificó la disputa entre las distintas facciones del crimen organizado que operan en el estado. Sin embargo, el ataque directo contra elementos de tránsito en plena zona urbana representa un desafío abierto a la autoridad. Durante su escape, los agresores tomaron una decisión que complicaría aún más la situación. En algún punto de su huida, abandonaron la camioneta Jeep blanca que habían utilizado inicialmente. Las razones pueden ser varias, desde que el vehículo presentara fallas mecánicas por los movimientos bruscos, hasta que consideraran que ya estaba identificado por las autoridades y necesitaban cambiar de unidad para seguir evadiendo la captura. Fue entonces cuando cometieron otro delito que agravaría sus cargos. Los sujetos despojaron de su vehículo particular a un agente de investigación que circulaba por la zona. Se trató de un automóvil Toyota Corolla que fue tomado por la fuerza, dejando a la gente sin posibilidad de resistirse ante la superioridad numérica y el armamento de los delincuentes. Este tipo de acciones, conocidas en el argot delictivo como despojos vehiculares o robos de oportunidad, son comunes durante las huidas tras operativos o ataques. Los criminales buscan vehículos que no llamen la atención, preferentemente sedanes o automóviles compactos que puedan mimetizarse con el tráfico vehicular normal de la ciudad. Con el Toyota Corolla bajo su control, los agresores continuaron su intento de escape. Mientras tanto, las autoridades ya contaban con información precisa sobre el vehículo robado y la ruta que estaban siguiendo los prófugos. El helicóptero militar jugó un papel fundamental en esta etapa, pues desde el aire se podía mantener un rastreo visual sin que los perseguidos pudieran detectar fácilmente la vigilancia. La persecución se extendió por varias arterias importantes de Culiacán. Testigos reportaron movimientos inusuales de patrullas y vehículos militares en colonias como la Guadalupe, el centro histórico y zonas aledañas al Parque Revolución. El operativo generó cierre temporal de algunas calles y provocó congestionamientos vehiculares, situación que los habitantes de Culiacán ya identifican como señal de que algo grave está ocurriendo. Finalmente,
Minutos después del robo del Toyota Corolla, las autoridades lograron cerrar el cerco. El automóvil fue localizado e interceptado sobre la avenida Álvaro Obregón, una de las vialidades más transitadas del centro de Culiacán, justo frente al emblemático Parque Revolución. En ese punto se concretó la captura. 4 sujetos que viajaban en el vehículo robado fueron detenidos por elementos policiales y militares. Según reportes oficiales, los detenidos no opusieron resistencia ante la superioridad numérica de las fuerzas del orden. La rapidez del operativo y el apoyo aéreo hicieron imposible que pudieran escapar nuevamente. Al momento de la detención, las autoridades aseguraron material de alto calibre. Los 4 presuntos sicarios portaban armas de fuego largas y cortas, cuyas características específicas no han sido reveladas completamente por protocolo de investigación, pero que corresponden al tipo de armamento regularmente utilizado por células criminales activas en Sinaloa. Además de las armas, los detenidos portaban equipo táctico completo, chalecos balísticos, sistemas de comunicación por radio y lo más significativo, emblemas y distintivos alusivos al agente del ruso. Estos símbolos, que pueden ir desde parches cosidos en la ropa táctica hasta insignias metálicas, sirven para identificar la célula a la que pertenecen los sicarios y son comunes en las estructuras militarizadas del crimen organizado. La agente del ruso es el nombre que se le da al brazo armado leal a Juan José Ponce Félix, conocido en el mundo criminal como el Ruso. Este personaje es señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los operadores más violentos y activos dentro de la facción conocida como la Malliza, que responde a los intereses de Ismael El Mayo Zambada, aunque este último fue detenido en julio del año pasado en Estados Unidos. El Ruso ha sido vinculado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones con actividades de narcotráfico, especialmente el trasiego de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense. También se le atribuyen múltiples secuestros, torturas y homicidios en la región. Desde septiembre del año pasado, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por información que lleve a su captura. Los 4 detenidos este viernes son señalados como parte de su estructura operativa en Culiacán. Aunque sus identidades no han sido reveladas públicamente por cuestiones de protocolo de investigación, fuentes de inteligencia los ubican como sicarios de bajo o mediano rango dentro de la organización, probablemente encargados de tareas de intimidación y control territorial. Pero estos no son los únicos hechos violentos de la jornada. Para entender la escalada, debemos retroceder apenas 24 horas. El jueves, 16 de octubre, apenas un día antes del ataque en San Rafael, la misma célula criminal había participado en un enfrentamiento armado en la zona de Tepuche. Tepuche es una sindicatura rural ubicada al norte de Culiacán, en una zona serrana de difícil acceso. Esta área ha sido históricamente utilizada para el cultivo de estupefacientes y como punto estratégico de control territorial. Los caminos de terracería y la geografía montañosa la convierten en un lugar propicio para emboscadas. Alrededor de las 7:40 de la mañana del jueves, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional realizaban labores de patrullaje por un camino serrano en Tepuche cuando fueron agredidos por civiles armados. El ataque fue sorpresivo y de alta intensidad. El intercambio de disparos duró varios minutos. Los agresores, presuntamente integrantes del agente del Ruso, según reportes de inteligencia militar, utilizaron armamento de alto poder. La agresión fue tan intensa que una de las patrullas de la Guardia Nacional terminó incendiada por los impactos de bala, probablemente al ser alcanzado el tanque de combustible. El saldo de este enfrentamiento fue grave para las fuerzas federales. Un militar perdió la vida durante el combate. Se trató del Mayor Jesús, cuyo apellido completo no ha sido divulgado por protección a su familia, quien pertenecía a las fuerzas especiales conocidas como los Murciélagos, una de las unidades de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional especializada en operaciones contra el crimen organizado. Además del militar caído, 2 elementos más resultaron heridos por arma de fuego. Ambos fueron trasladados de emergencia a instalaciones hospitalarias en Culiacán donde recibieron atención médica. Según reportes posteriores, ambos heridos se encontraban en estado estable, aunque los detalles específicos de sus lesiones no fueron hechos públicos. Tras el enfrentamiento, los agresores lograron huir del lugar aprovechando su conocimiento del terreno. Las autoridades implementaron cierres temporales en las carreteras de la zona mientras realizaban labores de búsqueda y aseguramiento del área. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó los hechos a través de reportes oficiales.
Este tipo de emboscadas contra militares en zonas serranas de Sinaloa se ha vuelto recurrente. Los grupos criminales utilizan la ventaja del terreno y el factor sorpresa para atacar a las fuerzas federales que intentan establecer presencia en áreas de difícil acceso. Es una táctica que busca desgastar la capacidad operativa del Estado y mantener el control sobre territorios estratégicos. La vinculación entre el ataque del jueves en Tepuche y el del viernes en San Rafael no es casual. Fuentes de inteligencia consultadas por medios locales sugieren que ambos eventos fueron ejecutados por la misma célula criminal. Los emblemas y equipo asegurado a los 4 detenidos en Culiacán coinciden con reportes previos sobre los agresores de Tepuche. Esta conexión sugiere que la célula operaba en una estrategia de ataques múltiples, posiblemente como respuesta a la presión que las autoridades han ejercido sobre la gente del Ruso en las últimas semanas, o como parte de la disputa territorial que mantienen contra la facción rival conocida como los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Y si estos dos eventos no fueran suficientes, la tarde del viernes también se registró un tercer incidente violento, esta vez al interior del centro penitenciario de Aguaruto, ubicado al poniente de Culiacán. Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, se presentó un enfrentamiento entre grupos de internos que escaló hasta convertirse en un evento con armas de fuego. La riña dejó un saldo de un reo fallecido y 3 más lesionados. Las autoridades penitenciarias, con apoyo de la Policía Estatal Preventiva y elementos de la Guardia Nacional, lograron controlar la situación tras varios minutos de tensión. Durante la revisión posterior de los módulos donde ocurrió el enfrentamiento, se aseguraron 3 armas largas, 2 armas cortas y un artefacto explosivo que fue destruido in situ por personal especializado debido al riesgo que representaba. Según fuentes consultadas por medios locales, la riña al interior de Aguaruto habría sido motivada por disputas entre internos vinculados a la gente de Iván, referencia a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de los Chapitos, y personas leales a la gente del sombrero, término que en el contexto local podría hacer referencia a facciones aliadas a la Malliza o a grupos específicos dentro de esa estructura. Este tipo de enfrentamientos en centros penitenciarios de Sinaloa no son inusuales. Los penales se han convertido en extensiones de la guerra territorial que se libra en las calles. Los internos mantienen lealtades a sus respectivas organizaciones y utilizan el interior de las prisiones para continuar operaciones, ajustar cuentas y mantener estructuras de poder. La presencia de armas de fuego y hasta explosivos dentro de Aguaruto evidencia serios problemas de control y corrupción en el sistema penitenciario. A pesar de los protocolos de seguridad y las revisiones constantes, los grupos criminales logran introducir armamento y mantener capacidades operativas incluso estando privados de su libertad. Estos 3 eventos del 16 y 17 de octubre dibujan un panorama complejo de la situación de seguridad en Culiacán. En menos de 48 horas, la capital sinaloense registró al menos 4 personas fallecidas vinculadas a hechos violentos, 2 agentes de tránsito, un militar de élite y un interno del penal de Aguaruto. Además, se contabilizan múltiples heridos y 4 detenciones directamente relacionadas con la gente del Ruso. La escalada responde a una dinámica más amplia. Desde mediados del año pasado, cuando Ismael El Mayo Zambada fue detenido en circunstancias controvertidas en Estados Unidos, supuestamente traicionado por una facción de los Chapitos, Sinaloa ha vivido un reacomodo violento de las fuerzas criminales. La Malliza, facción leal al Mayo Zambada y dentro de la cual opera el Ruso, ha mantenido una guerra abierta contra los Chapitos por el control de rutas de narcotráfico, puntos de producción y distribución de drogas sintéticas, y territorios estratégicos. Culiacán, como capital del estado y centro neurálgico de operaciones, se ha convertido en un campo de batalla urbano. El Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos desde febrero de este año, atraviesa una fragmentación interna que ha desatado niveles de violencia no vistos en años. Las detenciones de líderes históricos, las traiciones internas y la presión de autoridades mexicanas y estadounidenses han roto equilibrios que se mantenían desde hacía décadas. En este contexto, ataques como el registrado contra los agentes de tránsito este viernes pueden interpretarse como mensajes de intimidación. Al golpear directamente a elementos policiales en zonas urbanas y en horarios de alta circulación, los grupos criminales buscan demostrar capacidad operativa y generar un clima de temor que limite la acción de las autoridades. La respuesta del gobierno estatal ha sido desplegar operativos coordinados entre distintas corporaciones. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de su vocera Itzel Quintero, confirmó los hechos y las detenciones en conferencias de prensa. Por su parte,
La Fiscalía General del Estado abrió carpetas de investigación por homicidio calificado, tentativa de homicidio, robo de vehículo y portación ilegal de armas de fuego. Sin embargo, la efectividad de estas acciones sigue siendo cuestionada. A pesar de las detenciones, los operativos y el despliegue de fuerzas federales, la violencia estructural persiste. Los grupos criminales mantienen capacidades logísticas sofisticadas, sistemas de inteligencia propios y redes de corrupción que les permiten operar con márgenes de impunidad preocupantes. Los habitantes de Culiacán han aprendido a vivir en medio de esta realidad. Cuando escuchan ráfagas de disparos o ven movimientos inusuales de patrullas, saben que deben resguardarse de inmediato. Las escuelas tienen protocolos de emergencia, los comercios cierran sus puertas ante el menor indicio de violencia y las familias evitan transitar por ciertas zonas en determinados horarios. Este viernes, mientras se desarrollaba la persecución que terminó con las 4 detenciones, decenas de personas en el centro de Culiacán tuvieron que suspender sus actividades y buscar refugio. Videos difundidos en redes sociales muestran calles vacías, negocios cerrados y el sonido de sirenas policiales recorriendo la ciudad. La situación en Sinaloa refleja un problema nacional. México enfrenta una crisis de seguridad que se ha mantenido por años y que tiene en el narcotráfico su principal motor. Las organizaciones criminales han diversificado sus actividades más allá del tráfico de drogas. Extorsión, secuestro, tráfico de personas, robo de combustible y control de actividades económicas legales forman parte de su portafolio criminal. Mientras las 4 personas detenidas este viernes enfrentan proceso legal por los cargos en su contra, las autoridades continúan con las investigaciones para desarticular por completo esta célula criminal. Se espera que en los próximos días se realicen más operativos en zonas identificadas como puntos de operación del agente del ruso. La guerra entre facciones del crimen organizado en Sinaloa está lejos de terminar. Los eventos de este fin de semana son apenas un capítulo más de una historia de violencia que lleva décadas escribiéndose en las calles de Culiacán y que no parece tener un final cercano. La población civil sigue siendo la más afectada, atrapada en medio de una disputa que escapa a su control, pero que determina su vida cotidiana. Bienvenidos a una nueva entrega con toda la actualidad del mundo del motor. Hoy tenemos muchos temas que analizar y varias noticias que pueden marcar el rumbo del sector. Comenzaremos hablando del precio de algunos carburantes que podrían aumentar de manera importante con el nuevo presupuesto que prepara el gobierno francés. Luego abordaremos los precios oficiales de la nueva Renault Clio, que lamentablemente suben más de lo esperado. Hablaremos también de nuevas medidas fiscales que afectarán a las empresas que no adopten vehículos totalmente eléctricos. Y para terminar, nos centraremos en los enormes planes de inversión que prepara el grupo Stellantis, con el objetivo de recuperar su fuerza en el mercado mundial. Prepárate, porque hay mucho que contar. Empecemos con el tema del posible aumento del precio de los carburantes. Todo parte del proyecto de presupuesto nacional, en el que se plantea reducir los beneficios fiscales que actualmente tienen los biocarburantes. Entre los más afectados se encuentran el biodiesel destinado al transporte y el etanol, más conocido como el E85. Según el portavoz del colectivo del bioetanol, esta medida podría hacer que el precio medio en las gasolineras pasara de alrededor de 70 céntimos el litro a más de 1,20 €, lo que representa un incremento cercano al 70%. Aunque es posible que esta previsión sea algo exagerada, incluso una subida menor tendría consecuencias notables. Con la eliminación de sus ventajas fiscales, tanto el biodiesel como el etanol acabarían costando mucho más que hoy. Esto no solo afectaría a los conductores que utilizan estos carburantes, sino también a todo el sector agrícola francés. Miles de agricultores se habían reconvertido durante los últimos años para producir etanol o biocarburantes a partir de cereales, remolacha o maíz, aprovechando la demanda creciente de combustibles más limpios. Muchos lo hicieron para compensar las pérdidas generadas por la competencia extranjera dentro del mercado europeo. En Francia, más de 1 millón de automovilistas utilizan regularmente etanol E85 y unos 400.000 disponen de vehículos adaptados con un sistema específico o compraron directamente coches de tipo Flex Fuel. Para todos ellos, el ahorro medio anual era de unos 700 €. Pero con esta posible medida, ese beneficio podría desaparecer.
El portavoz del sector recuerda además que lo que originó el movimiento de los chalecos amarillos fue precisamente una subida en los impuestos sobre los carburantes. La eliminación de las ventajas fiscales para el etanol podría provocar un efecto en cadena, haciendo subir también el precio de los demás combustibles, ya que algunos incorporan una pequeña parte de etanol en su composición. Se calcula que la gasolina y el diésel convencionales podrían encarecerse entre 2 y 3 céntimos por litro en un periodo relativamente corto tras la aplicación de esta medida. Si eso se confirma, los conductores franceses tendrían que prepararse para un nuevo golpe al bolsillo. Pasemos ahora a otra noticia importante del día: los precios oficiales de la nueva Renault Clio. La marca ha revelado por fin las tarifas de la sexta generación del modelo, y los números no son precisamente alentadores. Las versiones más básicas parten desde 19.900 euros, lo que supone un incremento de unos 3.000 euros respecto a la versión anterior. Aunque ese precio se mantiene en la misma línea que otros modelos de su categoría, como el Peugeot 208 o el Volkswagen Polo, sigue siendo un salto considerable respecto a la Clio 5 de entrada. Renault justifica esta subida argumentando que la nueva Clio ofrece más potencia y equipamiento incluso en sus variantes más sencillas. Mientras la generación anterior empezaba con un motor de 65 caballos, la nueva arranca con un bloque híbrido de 115 caballos. Además, incluye de serie elementos que antes eran opcionales, como el regulador de velocidad adaptativo, el freno de estacionamiento automático, la asistencia al aparcamiento o una pantalla táctil de más de 10 pulgadas. Sin embargo, no todos los compradores buscan o necesitan tantas funciones. Quienes tienen un presupuesto ajustado de 16.000 euros difícilmente podrán asumir los 20.000 que ahora exige el nuevo modelo, por muy completo que sea. Las versiones intermedias denominadas tecnológicas comenzarán en torno a los 23.900 euros, y las versiones de estilo deportivo inspiradas en Alpine rozarán los 30.000. También se han anunciado opciones de alquiler a largo plazo desde 180 euros al mes, con un pago inicial de 2.500. Aún así, resulta sorprendente que Renault no haya pensado en ofrecer una versión más sencilla y económica, como sí lo ha hecho Citroën con su C3, un modelo con menos equipamiento y potencia, pero con un precio más accesible. Podría haber permitido a la marca conservar su liderazgo entre los coches urbanos más vendidos de Francia. Cambiamos de tema para hablar de Stellantis, el gigante automovilístico que agrupa marcas como Peugeot, Citroën, Jeep y Fiat, entre otras. El grupo ha anunciado un nuevo plan de inversión que supera los 13.000 millones de dólares, una cifra enorme destinada principalmente a fortalecer su presencia en Estados Unidos. Según la dirección del grupo, el objetivo es aumentar la producción local en un 50% en los próximos años y crear más de 5.000 empleos directos. Este anuncio contrasta con las decisiones tomadas en Europa, donde la empresa ha reducido líneas de producción y cerrado plantas, generando despidos y recortes de personal. Mientras tanto, en Estados Unidos se invertirán 600 millones en nuevas instalaciones que fabricarán modelos Jeep, y otros 400 millones para producir un nuevo vehículo de tipo pick-up. En el estado de Michigan, Stellantis destinará más de 200 millones a la fabricación de un nuevo todoterreno de gran tamaño, además de renovar la planta encargada de producir la próxima generación del Dodge Durango. En Indiana se invertirán 100 millones adicionales para lanzar un nuevo motor de 4 cilindros de combustión. Todo esto refleja un cambio de estrategia claro. El grupo apuesta por el mercado norteamericano, donde las regulaciones ambientales son menos estrictas y los márgenes de beneficio son más amplios que en Europa. El nuevo director general ha declarado que el éxito en América fortalece a la empresa en todas partes, una frase que deja poco espacio para la duda. A diferencia de su predecesor, centrado en maximizar las ganancias a corto plazo, el actual dirigente parece apostar por una visión más a largo plazo, aunque eso signifique sacrificar beneficios inmediatos.
Este ambicioso plan contempla el lanzamiento de 5 nuevos modelos y 19 rediseños antes de que termine la década. Todas las marcas del grupo se beneficiarán de estas inversiones, desde Jeep y Ram hasta Dodge y Chrysler, que habían quedado rezagadas en los últimos años. Sin embargo, la apuesta también implica riesgos, ya que durante varios trimestres el grupo podría no generar beneficios significativos, confiando en que el crecimiento llegue más adelante. Para cerrar, volvemos al tema del presupuesto nacional, que mencionábamos al inicio. Además de afectar a los particulares con nuevas tasas de penalización al comprar vehículos contaminantes, las empresas también se verán impactadas. Se prevé un aumento del 20% en los impuestos anuales que pagan por las emisiones de dióxido de carbono y por los contaminantes atmosféricos. Hasta ahora, estas tasas oscilaban entre 1 y 65 euros por gramo de dióxido de carbono emitido por kilómetro. Con la nueva regulación pasarán a situarse entre 1,20 y 78 euros por gramo, lo que supone un incremento considerable. La otra tasa afectará directamente a los vehículos de empresa. Las compañías que posean coches con motores térmicos o híbridos deberán pagar una contribución anual que podrá llegar hasta 190 euros por vehículo en los casos menos contaminantes y hasta 950 euros para los modelos más antiguos y menos eficientes. Solo los automóviles eléctricos o impulsados por hidrógeno quedarán totalmente exentos. En otras palabras, las empresas se enfrentarán a un dilema: pagar más impuestos o renovar su flota, adquiriendo vehículos eléctricos más caros que, en muchos casos, no se adaptan a sus necesidades operativas. Esta combinación de medidas refleja una tendencia clara. El Estado busca acelerar la transición hacia una movilidad menos contaminante, pero sin ofrecer siempre alternativas económicamente viables. Muchos se preguntan si esta presión fiscal terminará realmente reduciendo las emisiones o si, por el contrario, penalizará a los conductores y empresas que no pueden asumir el coste de esa transición. El panorama automovilístico europeo atraviesa una etapa de grandes transformaciones. Entre el encarecimiento de los carburantes, los aumentos de precios de los vehículos, las nuevas exigencias medioambientales y los movimientos estratégicos de los grandes grupos, el futuro de la industria parece más incierto que nunca. Los próximos años serán decisivos para determinar quién logra adaptarse y quién queda rezagado en esta carrera hacia la movilidad del mañana. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar tu opinión sobre los temas del día.